¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a Fuera de Contexto, aquí a través de Gancho a la Izquierda. Es un gusto para mí saludarles esta noche. Mi nombre es Quique Ortega y tengo pues el honor de estar con ustedes este miércoles 2 de diciembre. Y bueno, pues hay una agenda como siempre y como cada semana nutrida de temas. Bueno, creo que lo más evidente y lo más obvio, el día de ayer, 1 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador cumplió 2 años de gobierno, 2 años al frente del país, con, pues, ya lo platicaremos con nuestro invitado, algunos resultados, otros aparentes resultados y otros no resultados. Platicaremos en algún momento al respecto con nuestro invitado, que por cierto, nuestro invitado es un invitado bastante, estamos de manteles largos, digamos. Ahorita les platico un poco de su trayectoria, pero antes, si les parece bien, vamos a platicar de los temas de estos últimos días. Y el primero de ellos tiene que ver con la Organización Mundial de la Salud. Pues nos acaba de dar un zape, un jalón de patillas, porque pues claramente estamos frente a un escenario bastante complejo donde la pandemia está teniendo pues grandes problemas, ¿no? La Organización Mundial de la Salud nos ha mencionado y nos ha dicho que pues tenemos que empezar a tomarnos un poco más en serio la pandemia. Sobra decir que además Hugo López Gatell tuvo el gran fallo, por decirlo de alguna manera, el poco tino, de decir que el regaño no era para el gobierno de México, sino que el regaño era para la ciudadanía. O sea, nos ha hecho la culpa a nosotros los ciudadanos, ¿no? Sin embargo, el día de hoy, el presidente López Obrador nuevamente le preguntan sobre el tema del cubrebocas y pues menciona a él que claramente pues no utiliza el cubrebocas porque pues López Gatell le dice que no es necesario, que no es vital, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente hay un gran problema ahí con el tema de la comunicación. Algunas voces aluden a que López Obrador pues no se pone el cubrebocas por un tema incluso de sus dos infartos, pues, que requiere de mayor oxigenación. Bueno, pero pues por lo menos que lo diga, ¿no? Creo que para una persona que está extraordinariamente pues acomodada en el tema de la comunicación, que se conoce, que es una persona que sabe comunicar muy bien, pues estas omisiones pueden parecer poco extrañas, ¿no? Si es que fuera ese es el caso. Otra noticia también muy importante el día de hoy, algo que llamó mucho la atención y que además creo que nadie de nosotros esperábamos, es pues la noticia de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia públicamente que Alfonso Romo, su coordinador de la oficina de la presidencia, su jefe de la oficina de la presidencia, pues deja el cargo justamente ahora a partir de que se cumplen los 2 años de gobierno. Se dicen muchas palabras, algunas voces aluden a que pues Alfonso Romo simplemente decidió, ¿no? Renunciar, que ya no aguantaba las políticas del observador, que él le prometió unas cosas a los empresarios que luego no cumplían porque el presidente decía lo contrario. Muchas voces se mencionan al respecto. Otras voces dicen, la propia del presidente dice, bueno, pues es que el acuerdo fue que él estuviera con nosotros los primeros 2 años de gobierno y que inmediatamente se retiraría porque además recordemos que Alfonso Romo es empresario. Entonces, bueno, pues no sabremos probablemente nunca la verdad, no sabemos si el presidente nos está diciendo la verdad, si las voces disidentes mencionan, o por lo menos Alfonso Romo se une a esas voces disidentes, como ya pasó con Carlos Ursúa, probablemente nunca lo sabremos, pero lo que sí es una realidad es que Alfonso Romo ha sido una figura tremendamente controversial en este proceso. Recordemos que Alfonso Romo fue uno de los hombres fuertes en el sexenio de Vicente Fox, apoyó mucho a Vicente Fox. Recordemos además un fenómeno bastante peculiar. Alfonso Romo también fue seleccionado olímpico en el tema de equitación. Entonces, vaya, ha sido una persona pues que ha estado como en distintas aristas, en distintos espacios, y bueno, pues vale la pena mencionar bueno, pues habrá que ver quién se queda en la oficina de la presidencia, seguramente pues alguna persona que seguirá las instrucciones
tal cual y a pie juntillas del presidente López Obrador. Por otro lado, también otro punto importante, y esto para los que estamos aquí en la Ciudad de México, si usted nos está viendo en otra parte de la República, pues seguramente se acuerda de la Feria de Chapultepec, esta feria icónica que está exactamente en Periférico, ya camino, digamos, hacia Polanco, que tuvo el año pasado un gran problema, más o menos en estas fechas, probablemente antes de estas fechas, porque pues un carrito tal cual se descarrila y pues termina matándose ahí un par de personas de los juegos. El parque permaneció cerrado durante prácticamente un año y pues la gran sorpresa es que ahora regresa este parque de diversiones, ahora de la mano de una empresa portuguesa que se llama Mota Enguil, que es una empresa que se fundó, bueno, por lo menos el año que se destaca en Internet es de 1946 y está dedicada a ingeniería civil e infraestructura. Entonces, pues habrá que ver cuál es el proyecto. La Feria de Chapultepec ahora se llamará Aztlán. Y como yo decía en mis redes sociales, habrá que ver si en Aztlán pues hay algún tipo de juego que refiera a sacrificios humanos, porque parece que vamos para atrás en lugar de ir para adelante. Y bueno, pues el tema coyuntural y el tema central en esta noche, pues es el segundo informe de gobierno, que en realidad ya vamos como por ahí del octavo, ¿no? O sea, como que al presidente le encanta hacer informes de gobierno como cada 3 meses o cada 4 meses, como si hubiera muchos logros, pues, pero le encanta hacer informes de gobierno y bueno, pues este día, 1 de diciembre, el día de ayer, martes, no fue la excepción. Y bueno, un informe corto para los estándares del presidente, donde hemos visto que sus conferencias matutinas han llegado a durar hasta más de 3 horas. En el caso del informe de gobierno del día de ayer, duró 45 minutos. Y fue muy rápido, leyó de corrido, me llamó la atención incluso que brincaba de un tema a otro, realmente iba moviéndose de un tema a otro. Y bueno, pues evidentemente, pues mencionó datos y cifras que ahorita platicaremos con nuestro invitado, que pues no se pueden necesariamente comprobar. Otras cifras no necesariamente tienen que ver con logros del presidente o de su gobierno, sino ahora sí, con cosas del gobierno anterior o incluso con cosas que ni siquiera pertenecen a un tema de gobierno. Vamos a platicar de ello en un momentito más. Y bueno, pues, si me permite usted, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de esta noche. Les voy a platicar su currículum para que vean lo vasto que es, a pesar de ser una persona tan joven. Nos acompaña esta noche Juan Pablo Adame, que es un político mexicano, es licenciado en Relaciones Internacionales por el TEC de Monterrey, maestro en Gobierno por la Universidad Panamericana, cuenta además con un máster en Democracia y Parlamento por la Universidad de Salamanca, fue diputado federal y coordinador de estrategia digital del CEN del PAN, y además es actualmente secretario técnico del grupo parlamentario del PAN en el Senado. Y su nombre, les reitero, es Juan Pablo Adame y tenemos el honor de tenerlo aquí en Fuera de Contexto. Juan Pablo, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Enrique? Qué gusto estar en tu programa, como siempre, pues muy agradecido con la invitación, en un diálogo pues que tú siempre haces muy abierto y pues, muy franco, como deben de ser. Muchas gracias, Juan Pablo, y de verdad, pues además un honor porque recordemos un poquito para quien no tenga el contexto de las personas que nos están viendo, que tú y yo nos conocimos ya hace varios años en otro programa que yo tenía en aquel entonces, 2012, 2013, si memoria no me falla, Cosmos Ciudadano, y bueno, pues ahí nos conocimos, ahí tuvimos a bien de platicar, porque además estabas presentando tu libro sobre ciudadanía digital, que además es un gran libro, debo de reconocerte, mira, ahí lo tienes. Debo de decirte, Juan Pablo, que además, con honor totalmente a la verdad y sin ánimo de echar un guayabazo ni nada, algunos de los capítulos de ese libro se los dejo a mis alumnos de posgrado, justamente de comunicación en la Universidad La Salle, y es justo por eso, porque el tema de ciudadanía digital ha sido estudiado, yo quisiera decir por muchos, pero no, en realidad ha sido poco estudiado y en México
cuanti menos, ¿no? Entonces, la verdad es que eres una persona muy conocedora del tema digital, pero hoy no vamos a platicar necesariamente de lo digital, hoy vamos a platicar de estos 2 años del presidente Andrés Manuel López Obrador al frente del país. Ayer fue el informe, no sé ya en qué número va, como el octavo, el noveno, no sé qué número de informe va. ¿Cómo lo viste? ¿Qué opiniones tienes al respecto de este informe? Mira, creo que el informe del presidente López Obrador estuvo lleno de muy buenos deseos, de muchas frases pegajosas, de noticias que pudieran alegrar, pues, a los que lo conocen por primera vez. Pero estamos hablando, y creo que es importante poner el contexto del análisis que tenemos que hacer sobre los 2 años de gobierno, que no es su toma de protesta y no fue su toma de protesta, sino que fue ya un ejercicio en donde podemos evaluar a 2 años de distancia de que tomó la presidencia de la República, cuáles son los hechos que han marcado la vida de los mexicanos, porque un presidente de la República con sus decisiones afecta o beneficia la vida de los mexicanos. Y me parece que lo que escuchamos el día de ayer fue todavía como ese 1 de diciembre de 2018, en donde se decía que las cosas iban a estar mejor, pero que todavía no vemos que eso puede estar mejor. Te voy a poner un ejemplo. Todo este año estuvimos discutiendo, no sé si todo el año, pero una gran parte del año, estuvimos discutiendo sobre el famoso avión presidencial. Si se rifaba, si no se rifaba, si se hacían cachitos, no se hacían cachitos, si los funcionarios públicos tenían que comprar, si no tenían que comprar, si se donó a quién sabe qué, si las escuelas, hoy ya lo estamos viendo, pues no han recibido los cachitos que ganaron. Es un ejercicio en donde no puede o no lo puedo concebir que un presidente de la República pues dedique todo su tiempo en que se venda un cachito para un avión que no se vendió, en una rifa que no fue rifa. Entonces, ese ejercicio lo quiero poner a su consideración porque es parte de un análisis en donde nos damos cuenta que sí hay buenos deseos, pero pocas realidades de beneficio para los mexicanos. ¿No sientes, Juan Pablo, porque no sé si lo notaste, pero creo que incluso el mensaje clave a lo largo de su discurso el día de ayer de 45 minutos del presidente de la República, lo repitió varias veces, se han sentado las bases para la transformación. Lo repitió en incontables ocasiones y la parte interesante aquí es, ¿no sientes que más bien está tratando de ganar tiempo? Él mismo sabe que no está dando los resultados que la propia gente esperaba y por tanto ahorita apenas dice, bueno, ya se sentaron las bases, ahora ya va a empezar, ahora sí la transformación, o sea, y pues eso nos puede llevar otros 2 años, otros 4 años, y pues lo que esperemos, si Dios no quiera que pase, ¿no? Una posible reelección, ojalá que no, pero ¿qué es lo que podría pasar aquí en este caso con su discurso? Es decir, va a llegar un momento en el que la gente se va a desencantar de él, como en su momento la gente se desencantó de Vicente Fox. Es un riesgo alto. Yo lo que no veo es todavía ese ánimo de reelección, honestamente. Lo que sí estoy sintiendo es, y lo quiero poner para el análisis, es que un presidente de la República que recorre, que conoce, que tiene sí esa sensibilidad de lo que pasa en el país, porque eso yo sí se lo reconozco al presidente López Obrador, se dio cuenta que al momento de llegar a la presidencia no era tan fácil cambiar las cosas. Pero ¿qué escuchamos 6 meses antes de que tomara posesión? Pues que sí iba a ser muy fácil, que la seguridad iban a tardar unos cuantos meses, que la economía iba a crecer un año después. Y en el primer informe de gobierno nos dijo que en el segundo año íbamos a tener un sistema de salud como Dinamarca. Entonces, hoy nos damos cuenta que eso no es así. Y yo pienso que para un ejercicio de autocrítica que se debe hacer dentro del propio ejercicio de gobierno, no solo del presidente López Obrador, sino de cualquier gobernante, es que pudiéramos hablar con realismo. Desgraciadamente, hay una hipótesis política que te dice que si tú hablas con realismo no ganas votos, entonces que tienes que emocionar a las personas
y la manera de emocionar a las personas es generándoles expectativas de lo que puede ser su vida en quién sabe cuánto tiempo, si unos meses o unos años. Pero estar alimentando de expectativas al mexicano, si no se cumplen esas expectativas, lo que viene es una gran decepción. Y esa decepción, como la que mencionas, que fue la de la presidencia de Vicente Fox, en donde en el año 2000 todos salimos a las calles y todos festejamos ese momento de apertura democrática en donde se sacaba el PRI de los pinos, pues puede suceder también ahorita, porque hay que recordar y reconocer que 30 millones de mexicanos salieron a votar con esperanza por un cambio, y 2 años después hay ya, y lo vemos en las redes sociales y los vemos en las mesas con amigos, personas que te dicen, es que yo sí voté, pero estoy arrepentido de. Y esa esperanza que se convierte en decepción, ¿a quién afecta? A la democracia, afecta al país, afecta a la confianza que se pueda tener en los líderes políticos. Porque lo que yo sí tengo que reconocer de nuevo del presidente López Obrador es que hay pocos líderes políticos como él que tengan ese cariño de la gente. ¿Por qué? Porque lo vemos ahora en las encuestas y los presumió él. De hecho, él dijo, 7 de cada 10 mexicanos me quieren y con eso me basta. Bueno, yo quisiera expresar pues que el cariño no es suficiente para que puedas tener resultados en tu bolsillo, para que puedas tener seguridad, porque alguien te puede caer bien, pero no necesariamente porque te caiga bien significa que te está dando buenos resultados. Así pasa en el fútbol, así pasa en la escuela. Si tienes jugadores pues, que te caen bien, pero pues que la fallan todo el tiempo. Entonces, pues sí, tiene carisma, que es algo que no se aprende, sino que se tiene, y el presidente López Obrador tiene ese carisma. Pero ese carisma no se convierte en resultados, en beneficio para la gente, en medio de una crisis económica y de salud que está terrible. Sobre todo porque, bueno, pues ya nos acabas de platicar justo el caso de las encuestas, ¿no? El presidente dice que tiene otros datos, salió justamente el día de ayer una encuesta por parte de Reforma, me parece que fue de Consulta Mitofsky, que mencionaba que en realidad estamos hablando de como 6 de cada 10 mexicanos y no 7. Bueno, 6 o 7, el punto es que más de la mitad de la población votante en México aprueba su gestión y que posiblemente si hoy volviera a haber elecciones para la presidencia de la República, probablemente volvería a ganar. Pero también hay un dato interesante aquí, Juan Pablo. Si vemos para atrás las presidencias anteriores, en realidad todos los presidentes, menos Enrique Peña Nieto y Ernesto Zedillo, a su segundo año de gobierno tenían poco más o menos el mismo índice de aprobación. Es más, siendo brutalmente honestos, en esa misma encuesta de Consulta Mitofsky, que ya tenían trabajo desde antes incluso de Felipe Calderón, mencionan que en el segundo año de Felipe Calderón la aprobación del presidente Calderón era incluso hasta mayor que la que tiene hoy López Obrador. Entonces, y sin embargo, pues el desgaste del poder es natural, es evidente. ¿Ves que en este escenario, a lo mejor en un 2022, 2023, la figura del presidente López Obrador llegue a estar tan desgastada que genere ahora el efecto contrario, desprecio en lugar de aprecio? Sí puede pasar. ¿En qué momento va a pasar? No lo sé, Enrique, porque lo que sí te puedo afirmar, y creo que todos lo vivimos, pues es que nosotros comemos 3 veces al día y que para poder comprar esa comida pues necesitas un empleo y que si hay una crisis económica como la que estamos viviendo en este momento, con este dato que acaba de sacar el INEGI el día de hoy, que no sé si lo viste, pero me pareció brutal. O sea, porque es el INEGI el que dice desapareció 1 millón de negocios en 17 meses. 1 millón de negocios. A ver si podemos dimensionar en tu programa esta cifra. Es 1 millón de familias, primero, que son dueñas de ese negocio. Ajá. Pero después son las familias que son empleadas por ese negocio y que se puede multiplicar. Vamos a imaginar que hay de ese negocio por lo menos un trabajador. Pues ya estamos hablando de 2 millones de familias. Y cada familia, si la ponemos en un promedio de 4 personas, pues ahí está la inmensidad de esta cifra. Son historias de personas que pusieron un negocio, que lo intentaron o que ya llevaban años o que fueron emprendedores y que su negocio quebró en 17 meses.
esa cifra es brutal. Y esa cifra, pues es la que, si se transforma en historias de vida, pues imaginemos que esas personas, pues hoy están pensando cómo hacerle el día de mañana para sacar adelante a su familia, para Total, darles de comer, para pagar no, sus deudas. Y eso es lo que tú dices, ¿eh? O sea, esa esperanza o esa emoción o esa simpatía se puede convertir en una decepción. Y eso es algo normal de cada gobernante. Tampoco podemos decir que no le va a pasar al presidente López Obrador. Claro que le va a pasar. Es un ejercicio normal del gobierno el desgaste que tiene durante los años. Tú referías hace ratito las cifras de aprobación de los presidentes anteriores, y bueno, su desgaste es natural. Nada más que en este caso tenemos una pandemia que ya va para un año y que, insisto, ha impactado tanto en la economía como en la salud de los mexicanos. me gustaría, Juan Pablo, hacer aquí un paréntesis y un análisis justo en lo que acabas de mencionar por esta cifra brutal del INEGI, que además incluso habla, a mí me sorprendió ayer, Juan Pablo, no sé si te percataste de ello, que decía el presidente en su informe. Yo esperaré que para el próximo mes de marzo, es decir, literalmente a un año de la pandemia, ya en el IMSS estén registrados de nuevo los 20 millones de empleos que cuentan justamente con seguro social, registrados, pues, ¿no? Y entonces yo ahí en ese momento me percaté y dije, 20 millones de empleos en un país de 130 millones de mexicanos, donde, bueno, sabemos que no todos trabajan, es decir, hay un porcentaje muy alto de personas de la tercera edad, personas que son infantes, ¿no? O sea, digamos que la población total que trabaja, pues es menor a esos 130 millones de personas, pero pues 20 millones es muy poquito, es decir, la aspiración es volver a como estábamos antes. No es, resulta que ahora vamos a aprovechar de la crisis una oportunidad y vamos a volvernos creativos y vamos a crear nuevos empleos. La industria del e-commerce ha crecido brutalmente, ¿no? Y en México estamos aspirando a regresar a como estábamos antes y no a mejorar en este sentido. ¿Cuál dirías tú que es el balance que nos ha dejado hasta el momento en términos económicos el presidente López Obrador? Es que con la crisis que se ha vivido por la pandemia, lo único que hemos visto es que se ha agravado los índices de desempleo y de bajón a niveles económicos que ya teníamos. Porque hay que recordar que sí, la crisis vino pues, a acelerar este cambio, esta pendiente que se tenía hacia abajo. Pero ya teníamos índices de nulo crecimiento, ¿se acuerdan? Hace un año estábamos hablando del 0% de crecimiento, 0% de crecimiento o 0.3% de crecimiento. Y cuando ya se anunciaba pues, que hay un mal manejo de la economía por un factor que me parece a mí fundamental, estar poniendo dinero bueno a las cosas malas. ¿Y qué es eso? Pues haciendo dos bocas para ponerlo con todas sus letras. ¿Qué tenemos que andar haciendo? Una refinería en Dos Bocas, Tabasco, que además se la ha pasado inundada en estos últimos meses y en donde los propios gobernadores, y hay que recordarlo dentro de este balance de gobierno, han dicho, oiga, presidente, pues es que todo el dinero, todo el dinero se está yendo para ese proyecto en específico, para Dos Bocas. ¿Y qué pasa con lo que nosotros recaudamos en nuestros estados? Y me parece que es un debate muy interesante que sacaron los gobernadores. ¿Por qué? Porque estamos hablando del pacto fiscal. Si los otros estados están recaudando suficiente dinero para poder llevar proyectos a sus estados, pero resulta que no va para tus estados, sino que va para Dos Bocas, Tabasco, pues con toda razón dices, oye, pues ¿qué pasó? O sea, si yo estoy haciendo esa recaudación y no la estoy viendo en programas de beneficio pues para la gente. Es ahí en donde también esta crisis económica y este momento que tú dices como de balance económico, pues no está bien ejecutado. Me parece algo que tengo que reconocer por el otro lado, es que el que los programas sociales estén en la Constitución es algo que ya es un derecho para los mexicanos. Entonces, no hay que te lo regaló Morena, no hay que te lo regaló el presidente, es que ya están en la Constitución. ¿Y qué creen para los que no lo saben y a veces se dejan llevar por lo que se escucha de algunos de los voceros oficiales?
que ese cambio en la Constitución fue apoyado por todos los partidos políticos. ¿Por qué? Porque es un derecho para todos los mexicanos. Oye, ¿y es dinero de todos los mexicanos que regresen programas sociales? Pues sí. ¿Y qué hicimos, por ejemplo, nosotros en el PAN? Pusimos una iniciativa para que no solo sean los programas sociales, sino que también ese dinero pueda llegar para los niños enfermos de cáncer. Porque lo que hemos visto y ha sido un balance también de estos 2 años es que ellos son los que han sido afectados pues, por estas decisiones de política pública en materia de salud, en donde no están sus medicamentos. Y eso es una realidad y esos son seres humanos mexicanos que tienen que ser defendidos también pues, por la custodia del sistema de salud y que deberían de estar sus medicamentos. Quise hacer un balance general económico, pero pues para llegar a las personas, porque al final todos los pesos y centavos que recauda cualquier gobierno tiene que acabar en beneficio pues, para los ciudadanos. De acuerdo, Juan Pablo. Ahora, acabas de tocar también un punto medular, que es justamente el tema de la salud pública. El día de ayer vimos, pues prácticamente yo me atrevería a decir la mitad de las personas en el informe, pues sin cubrebocas. Te hablo de la esposa del presidente, te hablo de su hijo, te hablo de la secretaria Olga Sánchez Cordero. O sea, había muchas personas que no tenían cubrebocas. El propio presidente de la República dijo el día de hoy que sigue necio en que no se va a poner el cubrebocas porque Gatell dice que no es indispensable. Y sin embargo, el día de ayer también nos dijo en su informe de gobierno que no ha habido, desde que empezó su gobierno, desabasto de absolutamente nada. No ha habido desabasto de medicinas, no ha habido desabasto de medicamentos. Y sin embargo, vemos un montón de opiniones de madres de familia, de padres de familia, en los distintos medios de comunicación que dicen, es que mi hijo lleva meses sin recibir su medicamento contra el cáncer. Y lo que dicen las autoridades es, pues no sabemos, ¿no? O sea, resultó más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Le quitaron absolutamente los contratos a las empresas que entregaban los medicamentos al gobierno y quisieron hacerlo por su lado, pero pues no hay empresa en México que tenga esa capacidad más que las que ya estaban firmadas. Y como vimos un montón de mentiras el día de ayer en el informe, pero me acoto al tema de la salud pública. ¿Cómo ves tú el balance del manejo de la pandemia, el balance de la salud pública a lo largo de este tiempo de la presidencia de López Obrador? Muy mal. Yo primero quiero hacer una crítica severa al manejo de la pandemia que ha tenido Hugo López Gatell, porque no solo es la oposición, es también senadores de Morena, diputados federales de Morena, gobernadores también de Morena, que han dicho, es que, ¿qué está haciendo este personaje? O sea, claramente está tomando malas decisiones, por eso la OMS ya dijo, oigan, tómenselo en serio, y ve con lo que nos sale el día de hoy, que es lo que tú mencionas. O sea, es Gatell el que le dice pues, que no tiene que usar cubrebocas. Y el mensaje es también como aquel de la corrupción, las escaleras se barren de arriba para abajo. Pues el ejemplo se da de arriba para abajo. Entonces, si muchas personas que creen en el presidente y que no ven que usa el cubrebocas, pues ¿qué van a decir? Pues el presidente no lo usa, entonces yo no tengo por qué usarlo. Ahí es en donde creo que hay un error de comunicación, de mensaje y de liderazgo que se tiene que corregir. Pero segundo, el que se le hayan dado facultades a Hugo López Gatell para el manejo de la COFEPRIS, pues también es terrible, porque lo que nosotros estamos viendo es que estas decisiones que él ha tomado han sido más bien dogmáticas y que él ha visto más por su popularidad que por un manejo técnico de la pandemia. Él dijo pues que era técnico y que no era político. Y lo que vimos es después una serie de declaraciones en donde solo busca agradar al presidente y no tomar decisiones que aunque sean duras, pero que puedan ser de beneficio pues, para todos los mexicanos. Ahí es en donde este señor pues, se ha equivocado profundamente. Claramente no tenemos el sistema de salud de Dinamarca. Es un sistema de salud que tiene todas sus deficiencias, sí, pero que funciona pues, conforme a la realidad mexicana. Y si tú quieres pintar otra realidad que no es la que tenemos, pues nos vamos a dar de topes y nos vamos a dar de cuenta, como ahorita está pasando el 2 de diciembre de 2020,
pues que no somos el sistema de salud de Dinamarca, que sigue siendo un sistema de salud con muchas carencias, pero que si no se toma como algo serio, pues va a seguir siendo un problema de discursos, de dichos políticos y no de acciones en beneficio de la gente, como los niños con cáncer, que lo hemos visto, y no son panistas, y no son priistas, y no son perredistas, son personas de carne y hueso, son papás, son mamás que se han ido a manifestar porque están desesperados. Y si eso no se entiende y no se comprende, pues entonces vamos a tener todavía más problemas y desgraciadamente pues una tragedia que continúa, ¿no? Juan Pablo, el día de ayer también otra de las palabras que quedaron ahí marcadas y que a mí particularmente me llamaron mucho la atención del informe de gobierno fue literalmente, y cito lo que dijo el presidente: en mi gobierno la autoridad no se asocia con la delincuencia. Así lo dijo, palabras textuales. Sin embargo, hemos visto fotografías y videos incluso del presidente, pues dándole la mano a la mamá de probablemente el capo de la droga más importante que ha habido en este país, liberando además a su hijo, ¿no? Al hijo de este gran capo de la droga en un operativo donde ya lo tenían capturado y lo liberó, y además él aceptó abiertamente, dijo, sí, la orden la di yo. ¿Eso no se podría considerar una asociación con la delincuencia? Y eso, por lo menos tú que estás allá en el Senado, ¿no les preocupa a ustedes en el Senado este tipo de palabras totalmente vacías cuando vemos fotografías que demuestran lo contrario? Es que es un problema de seguridad terrible que estamos viviendo en nuestro país. No se ha compuesto la situación ni con abrazos y no balazos, sino que ha sido un incremento en los niveles de inseguridad, de homicidios dolosos. La gente se siente insegura y eso está a la vista de todos, en cualquier lugar, en cualquier rincón. Yo que camino en las calles de Cuernavaca, pues es el principal problema. Es en donde la gente te dice, me siento insegura. Y eso es algo que no se cura con discursos. Y cuando ves ese tipo de acciones, de nuevo, ese tipo de símbolos públicos, pues de entrada se baja la moral de las Fuerzas Armadas, porque pues ellos en su lógica, en su programa, en su formación, pues está claro de que es un combate a todo lo que está fuera de la ley. Y lo que está fuera de la ley es precisamente el crimen organizado. Y eso es algo que si no se entiende que ellos están infringiendo la ley, pues entonces tenemos un problema de propia concepción de qué sí se vale y qué no se vale en este país. Y ahí es en donde este tipo de señales y de símbolos, insisto, no son los que nos preocupan de lo que pasa en el Senado. Le preocupa a mucha de la gente que hoy está esperando a sus hijos a que regresen a la casa, que todavía no lo hacen y que esperan que lleguen con bien, con todos sus bienes, que no los asalten en el camino, porque ese sentimiento pues todavía está presente, ¿no? No se ha corregido a 2 años de distancia. Oye, Juan Pablo, aprovechando que mencionaste, bueno, pues tú eres, tú vives en el estado de Morelos. Morelos ahorita es gobernado por Cuauhtémoc Blanco, que es de Morena y que está ahí en ese estado. ¿Cómo les ha ido a ustedes con el gobierno de Cuauhtémoc Blanco? Mira, el gobernador es alguien sumamente popular por su historia de vida. Y eso es algo que pues, para todos es conocido. ¿Quién es Cuauhtémoc Blanco en México? Bueno, pues en cualquier rincón de este país que se presente lo van a conocer, le van a pedir una foto y seguramente le van a pedir un autógrafo. Porque eso es Cuauhtémoc Blanco, es un ídolo del fútbol. Me parece que a 2 años de distancia, aquí con el gobernador Cuauhtémoc Blanco, lo que tenemos que revisar es que en materia de seguridad se puedan hacer o se pueda hacer de nuevo un territorio de paz para el estado de Morelos. Aquí es en donde nosotros, insisto, lo vemos y desgraciadamente lo padecemos todos los días. Entonces es un gran pendiente que tenemos todos los morelenses y que el gobernador Cuauhtémoc Blanco, pues yo esperaría que con ese fenómeno pues, que él es, porque eso es, pues ahora pueda aprovechar
todo ese carisma para poder transformarlo en un clima de paz, pues que se pueda vivir aquí en el estado. Lo que sí te puedo decir es que es terrible lo que está pasando con el alcalde de Cuernavaca, con Antonio Villalobos. Justo el día de ayer lo acaban, pues, de vincular a proceso, y con un amparo sigue gobernando esta ciudad. Y ese alcalde, recordemos cuál es su historia, no compitió para las elecciones del 2018, no se presentó en un debate, no puso una espectacular, no puso una oposición en redes sociales, no conocíamos qué era lo que él estaba proyectando y ofreciendo a la ciudadanía, y ganó por la ola. Eso fue lo que pasó. Y hoy que tenemos 2 años después, un alcalde vinculado a proceso por hechos de corrupción. Y eso es algo que de veras lastima a los que somos de Cuernavaca, porque no tenemos a un alcalde que nos represente y que represente ese cambio que se prometió en el 2018. Porque la gran realidad es que el carisma del presidente ayudó a que todo eso, esa intención de voto, se transformara para que aquí en Cuernavaca ganara alguien que no se presentó a la elección y que solo nos ha dado, pues, puras calamidades 2 años después. Qué terrible, ¿no? Que al final ni siquiera, o sea, queda demostrado con eso que la gente ni siquiera vota por una propuesta política, por una plataforma política. Votamos muchas veces por inercia, porque pues hay un candidato que ni siquiera es del lugar, sino es un candidato a la presidencia de la República que me cae bien y entonces voto de corrido con todos los demás, no importando quién es, qué nombre tenga. Recordemos que incluso hubo hasta candidatos que estaban formalmente en la cárcel, ¿no? Y que Ahí estuvieron siguen. compitiendo. Y ahí siguen, ¿no? Exactamente. Dieron el grito desde la cárcel. Exactamente. Eso es lo que pasó, pues. O sea, tenemos de veras casos generis como el de Cuernavaca, como el del alcalde de Acusac, pues, que dio el grito desde la cárcel, o sea, con una llamada. Entonces es algo de veras de no creerse. Como del Museo de Ripley, Juan Pablo. Sí. Una última pregunta para ir cerrando la entrevista, y que tiene que ver más bien con ustedes, con el Partido Acción Nacional. Mucho se habla de, bueno, la popularidad del presidente y que sí, 6 o 7 de cada 10 personas siguen aprobando su gestión y todo, pero también se habla mucho de lo que ha dejado de hacer la oposición en estos 2 años, ¿no? Y sabemos que de repente pues, el expresidente Felipe Calderón se va del PAN, trata de fundar su propio partido, no lo logra, o sea, realmente ha sido un caos. Creo que la oposición está como muy, muy dividida, y lo que por ahí algunas voces como Carlos Loret mencionan, dicen es que, por ejemplo, lo de Pío tendría que haber sido, lo de Pío López Obrador, un festín para la oposición. Tú desde adentro del PAN, ¿qué sientes que le está haciendo falta, no solo al PAN, sino a la oposición en general, para generar esa cercanía con la gente y que la gente diga, sí tienen ustedes razón, nos equivocamos en el voto y ustedes eran los buenos? ¿Qué hace falta? Identidad. Eso es lo que necesitamos para las elecciones del 2021. Poder proyectar un programa, una idea que pueda ser entendida por la ciudadanía, compartida por la ciudadanía y encauzada por la ciudadanía. Si tú no tienes esos elementos, pues va a ser muy difícil que puedas salir a pedir el voto, porque yo considero, y así me parece que se presenta la siguiente elección, que es o estás con López Obrador o estás contra López Obrador. Yo pienso que no es así, y que llevar la elección de Cuernavaca, de los municipios en Veracruz, en Chihuahua, en cualquier estado de la República y municipio de la República que me digas a ese discurso de o estás conmigo o estás contra mí, es un gran error, porque insisto, ya lo hemos vivido aquí los que somos de Cuernavaca, pero seguro hay ejemplos en todo el país, que no va a llegar el presidente López Obrador a resolver los problemas que hay en todos los municipios del país. Los problemas de los municipios y de los estados se resuelven en los municipios, y la siguiente elección, la del 2021, es una elección de municipios y de estados, de líderes locales, de causas locales, de problemas locales que puedan ser resueltos por personas que conocen esa ciudad, ese estado, y que tienen una idea
de cómo poder solucionarlo y que además tienen el respaldo y la legitimación de poder solucionarlos. Ahí es en donde yo creo que está un error estratégico que se presenta para la siguiente elección y que yo espero que para los siguientes meses se pueda corregir por parte de la oposición. ¿Por qué? Porque la causa es de los que han sido afectados por las decisiones de este gobierno. ¿Y hay quién tienes? Pues a los miembros del sector salud, que no recibieron todo el respaldo posible y que no estaban listos para poder atender a tantos enfermos como se está presentando el día de hoy. Y hay quienes están, pues las mamás que tenían a sus niños en las estancias infantiles y que hoy no tienen dónde dejarlos. ¿Quiénes están ahí? Pues las mujeres que antes tenían centros para poder llegar de los refugios cuando eran violentadas y que también desaparecieron esos recursos. Pues ¿quiénes están ahí? Los que los desastres naturales han devastado sus ciudades, han devastado sus municipios y que por la eliminación del FONDEN, del Fondo de Desastres Naturales, pues hoy no tienen la respuesta necesaria. Allí es en donde están las causas y esos son los actores que necesitan levantar la voz, que necesitan participar como candidatos y que ojalá los partidos sean lo suficientemente inteligentes de poder encontrar a esos líderes locales que puedan darles resultados electorales en lo inmediato. Pero insisto, desde la identidad. Si hacemos una mezcla nada más de anti López Obrador y pro López Obrador, la oposición va a estar en un grave error estratégico. Y las alianzas, Juan Pablo, porque mucho se habla también de, bueno, ¿cómo es posible que el PAN en algunos lugares vaya a aliarse con el PRI o con el PRD cuando históricamente han sido opuestos, incluso hasta en ideología, y sin embargo ahorita pues es tratar de subirse al mismo caballo y tratar de galopar juntos? ¿No abona a la pérdida justo de la identidad ese tipo de alianzas? 100%. ¿Por qué? Porque ¿cuál va a ser el programa? No lo conocemos. Ya lo vivimos en el 2018, Enrique. Justo con la alianza PAN-PRD-MC. ¿Qué problema tuvimos? Y se debe de reconocer, pues que no teníamos algo que le pudiéramos ofrecer a la gente que se identificara y que dijera, ah, mira, ellos ofrecen esto. Y si hoy repetimos la fórmula del 2018 en el 2021, pues quiero anticipar que puede ser una derrota pues aún más dolorosa. ¿Por qué? Pues porque no tiene un sentido programático, sino es un sentido pragmático. Y si en la práctica te va a funcionar, pues entonces tienes un pase al futuro. Pero si te equivocas en esa decisión y esa alianza en este momento solo se configura para decir yo soy anti López Obrador y entonces todos esos partidos que están ahí metidos son anti López Obrador y voy a votar por ellos, pues creo que se pierde esa identidad y se pierde la posibilidad de que en un futuro tú puedas presentarte y decir, oigan, esto es lo que yo soy, esto es lo que yo creo. Te voy a poner un ejemplo muy claro. El PAN defiende la vida y lo sabemos, pues, o sea, es algo que se ha dado en un debate Hasta por histórico, años. ¿no? Exacto. Sí, y de hecho cuando tú haces la encuesta de por qué identificas al PAN, sale, ah, pues porque ellos son los que defienden la vida. Bueno, pues eso es una identidad que tenemos. Yo me pregunto si esa identidad se va a ver reflejada ahora en una posible alianza, pues con el PRI, con el PRD, con Movimiento Ciudadano, o con los partidos pues, que se quieren aliar. Es ahí en donde yo creo que hay una falla estratégica de generar alianzas simplemente por ser anti López Obrador, sin decirle al ciudadano por qué te estás aliando. Es ahí, pues, creo que algo que se tiene que corregir pronto. Juan Pablo Adame, secretario técnico del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Fuera de Contexto. Tus redes sociales para que la gente te siga, las personas que quieran saber más sobre ti o hasta comprar tu libro. Sí, claro que sí, es arroba Juan Pablo Adame en Twitter, Juan Pablo Adame en Instagram y Juan Pablo Adame en Facebook. Entonces está muy fácil, pues es una marca ya muy Hasta hecha y registrada, ¿no? ojalá me puedan seguir y podamos compartir este tipo de ideas. Pues ya saben, yo las manejo, entonces con muchísimo gusto. Te agradezco mucho haber estado aquí con nosotros, Juan Pablo, que tengas una muy buena noche
Y gracias a todos ustedes, amigos, por habernos acompañado en esta noche en Fuera de Contexto. Nos vemos la próxima semana para otro tema de análisis que va a estar bueno. Vamos a hablar acerca de la pandemia y el manejo durante este año con una experta en el tema. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Muy buenas noches.